Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre motores y generadores de corriente alterna y continua. Vamos a ver su clasificación, ventajas, desventajas y aplicaciones. También vamos a ver conceptos como el deslizamiento, la secuencia de fase, la velocidad síncrona y la velocidad rotórica. Y por último vamos a ver la conexión de un motor trifásico en estrella y en triángulo. Primero vamos a explicar qué es un motor de corriente eléctrica. Este es un dispositivo rotativo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, esto mediante campos magnéticos, y en corrientes eléctricas que generan un movimiento rotativo. Como vemos en pantalla, tenemos una batería, también tenemos unas escobillas, un conmutador o anillo rozante que están conectados en el bobinado de cobre rotor, que es el que se ve que está indicado, y también tenemos un imán permanente. Cuando conectamos la batería y circula corriente por el bobinado del rotor, este actúa como un electroimán. El campo magnético de este interactúa con el campo magnético del imán permanente y esto genera un movimiento rotativo. Ahora voy a hablar del generador de corriente eléctrica, que es un dispositivo rotativo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Esto gracias a que cuando un conductor se mueve en un campo magnético se genera una corriente eléctrica. Como vemos en el ejemplo, se le agrega una aspa al rotor, que esta hace que el conductor gire sobre el campo magnético del imán permanente, y esto hace que se genere una corriente eléctrica que va a prender la lámpara. Primero vamos a ver los motores de corriente continua, que en estos es más fácil variar su velocidad que en los de corriente alterna. En los de corriente alterna hay que variar la frecuencia y en los de corriente continua solo se varía su voltaje. En los tipos que hay, lo único que cambia es el inducido, es un imán permanente o un electroimán. Voy a explicar el motor independiente. Que es un inducido, es un electroimán y lo que lo distingue es que tiene una velocidad estable y las bobinas de excitación son alimentadas independientemente del inducido y se aplican herramientas o maquinarias. Luego tenemos los motores en serie, que se caracterizan porque las escobillas del inducido están conectadas con el inductor en serie. Otra característica de estos motores es que el par de arranque es bajo y se usan grúas, ventiladores, etc. Luego tenemos los motores Shunt o derivados, que se distingue por tener una velocidad muy estable y sus bobinas del inductor están en paralelo con el inducido y se aplican en máquinas, herramientas, ascensores y compulsores. Luego tenemos los motores compound, que sus bobinas del inductor pueden estar en serie o en paralelo con el inducido. Esto se puede elegir y también tienen una velocidad relativamente estable y se le aplica en ventiladores, molinos, etc. Ahora vamos a ver los motores de corriente alterna, que su velocidad varía de acuerdo a la frecuencia. Como primero tenemos el motor síncrono, que su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia que entrega la red eléctrica. El rotor de estos motores está alimentado por corriente continua y también puede funcionar como generador. Este motor es utilizado en medianas y grandes potencias donde no se requiere revolución de velocidad ni arranque en carga. Su arranque se realiza en estalla triángulo o con un autotransformador. Luego están los motores asíncronos, que como distintivo tienen un buen par de arranque, por eso consumen intensidad de arranque mayor a la nominal, y su velocidad varía de la cantidad de cargas y de la frecuencia. Son económicas y sencillos
en su construcción, y estos tipos de motores se dividen en dos: por esto consume una intensidad los motores de jaula de arranque ardilla mayor a la y motor nominal, de rotor bobinado. y su velocidad varía El de motor la de cantidad jaula de de carga ardilla está y de basado la en un frecuencia. movimiento de una Son económicos masa y sencillos metálica en su por una construcción, acción de un campo y estos tipos de magnético. motores se No dividen en cuenta ni dos: con colector ni con los motores anillos, y su jaula de rotor ardilla está en y motor de cortocircuito. rotor bobinado. Su estator está El motor de dividido jaula en de ardilla ranuras está basado en el movimiento de una en masa los que metálica se por insertan las una acción de bobinas un campo magnético. inductoras. Luego No cuenta tenemos ni el con motor del colector ni rotor con bobinado, anillos, que, como y su su nombre lo rotor dice, está su en rotor cortocircuito. está bobinado Su y estator está está dividido en provisto con ranuras anillos rozantes en los para que se la insertan las alimentación del bobinas bobinado. inductoras. También su Luego estator está tenemos el dividido motor en de rotor ranuras bobinado, en los que se que, como su insertan las nombre lo bobinas dice, su inductoras. rotor está bobinado Luego de y estos está provisto tenemos los con anillos motores rozantes universales, que para la están alimentación construidos del bobinado. igualmente También su para estator está los dividido en ranuras motores en en las serie que se de insertan corriente las bobinas continua, inductoras. con el rotor Luego de estos bobinado, que tiene un tenemos par de los motores arranque alto y universales, son usados en que están pequeñas potencias construidos y en igualmente que altas los motores en velocidades. serie Y de por corriente último continua, tenemos los motores con el Birchler, rotor bobinado, que que son tiene un par sin de arranque escobillas, alto que son y parecidos son a los usados en universales, pequeñas potencias que son y en altas motores de corriente velocidades. continua sin colector ni Por último, escobillas. tenemos los En motores este, brushless, un que captor son sin angular escobillas, de que conmutación son permite parecidos a la los alimentación universales, sinusoidal que son del motores de motor, corriente su continua, posición y sin control de colector ni velocidad. escobillas. En este También captor estos angular requieren de menos conmutación mantenimiento que los demás permite motores. la alimentación sinusoidal del motor, su posición y el control de Ahora vamos a velocidad. ver los conceptos También estos requieren y vamos a menos comenzar mantenimiento con que el los demás motores. deslizamiento, que Ahora se vamos a ver los refiere conceptos y a vamos a la comenzar con el diferencia entre la deslizamiento, velocidad que se síncrona, refiere a la diferencia el entre campo la velocidad magnético síncrona, giratorio y la el velocidad campo real de magnético rotor. giratorio y la Ahora velocidad vemos la real del secuencia de rotor. fase, Ahora la vemos la secuencia de cual fase, es el orden en el que la fase la de cual es un el orden sistema trifásico en alcanza el sus que las valores fases de un máximos. sistema trifásico Estas se indican alcanzan sus con las valores letras máximos. R, S, T. Estas se indican con las La letras secuencia de fase es R, S y importante T. porque determina el sentido de La secuencia de rotación del fase eje es de un motor. importante porque determina En la secuencia directa el vemos que sentido de gira en rotación sentido del eje de horario un motor. y que tiene una En la orden de secuencia directa vemos que RTS. gira en sentido En la horario secuencia indirecta y vemos que tiene un gira orden de en sentido RTS. antihorario y que tiene En la un orden secuencia de indirecta STR, vemos que gira en velocidad sentido que gira antihorario el campo y magnético tiene del un orden de estator o STR. el inductor, Siguiendo con que los se mide conceptos, en tenemos la RPM. velocidad síncrona, Como que en último estos concepto motores tenemos la es velocidad la velocidad rotórica, que gira que es el la campo velocidad que gira magnético el rotor del estator de al un motor. inductor, que Esta se mide velocidad también se mide en en RPM, RPM. revoluciones por minuto, y Como siempre último van a concepto ser un poco tenemos la menor que la velocidad velocidad rotórica, síncrona. Por último que voy es a la explicar velocidad las conexiones de un a motor la que gira el trifásico en rotor de un motor. triángulo y en estrella, Esta velocidad y también se también mide en una RPM conexión de un motor y siempre va a trifásico ser un poco en menor triángulo. que la velocidad Se síncrona. conectan los terminales U1 Por último, a voy a explicar las W2 conexiones de un motor y trifásico B1 a en triángulo U2 y en y estrella. W1 a B2. En una En conexión esta de un motor conexión la trifásico corriente en fluye triángulo de se una conectan fase a los otra. terminales U1 Esto a permite que W2, consuma más voltaje B1 a y U2 más corriente. y W1 a B2. Las conexiones En estrellas de esta un motor conexión, la trifásico se corriente realizan fluye de conectando una fase a W2, otra. Esto U2 y permite B2. que consuma Esta más conexión voltaje y más permite un corriente. consumo menor de corriente y Las voltaje conexiones estrella que de el un anterior, motor por lo que se trifásico usa se para el realiza arranque. conectando Como el arranque de un W2, motor puede U2 llegar a y consumir B2, 7 veces más de lo que esta conexión consumiría permite un consumo nominalmente, se menor busca en reducir este corriente y consumo lo voltaje más que que el se pueda. anterior, por lo que se usa para el arranque. Como el arranque de un motor puede llegar a consumir 7 veces más de lo que consumiría nominalmente, se busca reducir este consumo lo más que se pueda.